Estimados y estimadas, les saluda nuevamente el doctor Alejandro José Gutiérrez Dávila. En esta ocasión para hablar de un tema sumamente importante. ¿Qué es la justicia constitucional? Pues bien, al hablar de justicia constitucional, estamos hablando de un tema sumamente importante para el derecho constitucional y el derecho procesal constitucional. Pero antes de explicarles este tema, quiero recordarles que suscriban a mi canal Filosofía del Derecho, doctor Alejandro Gutiérrez, y le pulgar arriba para seguir recibiendo contenido como este y otros temas relacionados. Pues bien, ¿qué es la justicia constitucional? Al hablar de justicia constitucional estamos hablando de aquella institución del derecho por medio de la cual se resuelven los conflictos constitucionales. ¿Qué es la justicia constitucional entonces? Es la constante y permanente voluntad, perpetua voluntad en palabras de Ulpiano, de restaurar el orden constitucional resolviendo los conflictos constitucionales. Eso es la justicia constitucional. Entonces, si la justicia constitucional es aquella por medio de la cual se resuelven los conflictos constitucionales, ¿qué es un conflicto constitucional? Un conflicto constitucional es aquel por medio del cual se infringe o se altera el orden constitucional. Ah, y entonces, ¿qué es el orden constitucional? El orden constitucional es aquel por medio del cual se reconoce, se garantiza y se optimiza la supremacía de los derechos fundamentales de la persona humana sobre cualquier otra fuente del derecho. El orden constitucional es aquel por medio del cual se reconoce que la persona humana tiene primacía sobre la realidad y que sus derechos tienen primacía sobre cualquier otra fuente del derecho, de tal cuenta que la persona humana es la principal fuente del derecho. El ser humano genera derechos naturales por el solo hecho de ser un ser humano y esos derechos naturales inherentes a la persona humana están elevados a la categoría de derechos fundamentales, derechos constitucionales y de acuerdo al artículo 44 de la actual Constitución Política de la República de Guatemala, ninguna ley podrá contrariar esos derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque serán nulos de pleno derecho o nulos ipso iure todas las leyes, reglamentos o disposiciones gubernativas o de cualquier otra orden que tergiversen, restringen o disminuyen los derechos inherentes a la persona humana. Es dar cuenta entonces que el orden constitucional es aquel por medio del cual se reconoce, se regula, se garantiza y se optimiza la supremacía, la supremacía de los derechos fundamentales de la persona humana, de los derechos naturales de la persona humana al nivel de derechos fundamentales y derechos constitucionales, de tal cuenta que ninguna ley y ningún acto de administración pública podrá infringirlos ni por disminución, ni por restricción o por tergiversación. Pero si una ley promulgada, un reglamento que es emitido, un acto de la administración pública que es emitido, infringe valóricamente por disminución, restricción o tergiversación los derechos inherentes de la persona humana, esos derechos fundamentales, en ese momento se está produciendo una alteración del orden constitucional y se está generando un conflicto constitucional que amerita la intervención de ¿quién? De la jurisdicción constitucional para administrar justicia constitucional, que es la encargada de desvanecer el conflicto constitucional y restaurar el orden constitucional. Entonces, la justicia constitucional imparte la jurisdicción constitucional. ¿Y quiénes poseen jurisdicción constitucional en el caso del ordenamiento jurídico constitucional de Guatemala? La Corte de Constitucionalidad tiene jurisdicción constitucional para conocer aquellas garantías que el pacto constitucional le otorga a los habitantes, como son la inconstitucionalidad de carácter general, la apelación de la inconstitucionalidad en caso concreto y la apelación de los amparos y los amparos de única instancia. Y los demás tribunales del sistema de justicia, a partir de los juzgados de primera instancia, tienen jurisdicción constitucional para conocer de la primera instancia de las inconstitucionalidades en caso concreto y de la primera instancia de los amparos instanciales, pero también de la exhibición personal, que en este caso, en esta garantía, en última instancia, la jurisdicción constitucional la tiene la Corte Suprema de Justicia. Entonces, estos tribunales tienen la jurisdicción constitucional y la jurisdicción constitucional es aquella por medio de la cual se administra y se imparte justicia constitucional. Muy importante entenderlo y comprenderlo. Entonces, cuando hay una ley, un reglamento de carácter general que está infringiendo valóricamente por disminución, restricción o tergiversación los derechos fundamentales de las personas, esos derechos constitucionales, entonces se habilita la vía de la garantía de la inconstitucionalidad de carácter general, que es una garantía que le provee el pacto constitucional a los habitantes del país para que provoquen la actividad jurisdiccional, en este caso de la Corte de Constitucionalidad, para que en ejercicio de su jurisdicción constitucional
resuelva el conflicto constitucional, imparta justicia constitucional, expulse el ordenamiento jurídico de estas leyes inconstitucionales y restaure el orden constitucional. Pero también podrían ser leyes que no estén vulnerando la Constitución con efectos erga omnes, sino que únicamente las estén vulnerando en una esfera de especificidades y particularidades. En este caso, entonces, se aplicaría una inconstitucionalidad, en el caso concreto, una garantía que le provee el pacto constitucional a los habitantes del país para que estos la impulsen y sean los tribunales del sistema de justicia los que en primera instancia la resuelvan a través de acción, excepción, incidente y en última instancia la Corte de Constitucionalidad que en ejercicio de su jurisdicción constitucional resuelva el conflicto constitucional e imparta justicia constitucional declarando inaplicables estas leyes en los casos concretos y así restaurando el orden constitucional. Finalmente tenemos que si existen actos de la administración pública arbitrarios que infrinjan valóricamente los derechos fundamentales de las personas por disminución, restricción o tergiversación, en este caso entonces el pacto constitucional le provee a los habitantes una garantía llamada al amparo a través de la cual van a provocar la actividad jurisdiccional. ¿Para qué? Ya sea la Corte de Constitucionalidad de los amparos de única instancia o en apelación de los amparos de doble instancia y los demás tribunales del sistema de justicia en amparos, de primera en amparos bistanciales en primera instancia sean los que resuelvan los conflictos constitucionales, impartan justicia constitucional y suspendan en definitiva estos actos arbitrarios y restauren el orden constitucional. Y finalmente, a través de la exhibición personal también entonces se puede restaurar el orden constitucional a través de resolver un conflicto constitucional suscitado por la pérdida de libertad individual de una persona o por la amenaza de la pérdida de libertad individual de una persona o porque una persona detenida está sufriendo vejámenes y entonces amerita la exhibición personal para resolver un conflicto constitucional que en este caso está vulnerando el principio del derecho fundamental a la libertad individual y de tal cuenta entonces que entrarían los tribunales que ejercen jurisdicción constitucional para resolver el conflicto constitucional por medio de la garantía de la exhibición personal, que es otra garantía que le provee el pacto constitucional secretario del país para que puedan entonces provocar esa actividad jurisdiccional y al provocar esa actividad jurisdiccional entonces estos órganos en ejercicio de la jurisdicción constitucional entren a resolver esos conflictos constitucionales, administren justicia constitucional y restauren el orden constitucional en consecuencia. Así vemos entonces que la justicia constitucional es aquella que es aplicada por los órganos que ejercen jurisdicción constitucional cuando existen leyes, reglamentos, disposiciones de carácter general o actos arbitrarios de administración pública que estén infringiendo valóricamente por disminución, restricción o tergiversación los derechos fundamentales constitucionales de la persona, esos derechos naturales inherentes a la persona humana, ya sea que estén regulados por escrito o no, o que estén regulados en tratados internacionales aceptados, certificados por Guatemala y que estén garantizados como derechos fundamentales. En este caso, entonces, provocaría que se habiliten esas garantías constitucionales que el pacto constitucional le provee a los del país para provocar la jurisdicción constitucional y estos tribunales que ejercen jurisdicción constitucional entren a resolver los conflictos constitucionales aplicando, administrando justicia constitucional, restaurando el orden constitucional, expulsando o suspendiendo esas leyes o esos actos que están infringiendo valóricamente los derechos fundamentales de las personas y así restaurando el orden, restaurar el orden constitucional a través de la aplicación de la justicia constitucional. Y esto es la justicia constitucional. Pues bien, ha sido un gusto compartirles. He terminado este video, no sin antes decirles que suscriban a mi canal Filosofía del Derecho, Doctor Alejandro Gutiérrez, y denle pulgar arriba para seguir recibiendo contenido como este y de otros temas relacionados con el derecho procesal constitucional, derecho constitucional, filosofía del derecho, derecho penal, etc. Así que fue un gusto compartirles. Saludos a todas y a todos.